si hay algo que las constelaciones nos muestran es eso, que estamos todos unidos por unos hilos invisibles, ¿no? Y cuando nosotros nacemos, venimos de algo, no venimos de la nada, ¿cierto? De algo venimos. Somos energía, información. ¿Qué somos nosotros? ¿No? Entonces, todo esto que somos viene de algo mucho mayor. Y este algo mayor es la totalidad que nos une como vida, es la vida, más allá de las creencias que cada uno tenga, que también son muy válidas, ¿no? Es la vida que nos va uniendo y entrelazando. Todos venimos de la vida y todos venimos de un mismo lugar y vamos a un mismo lugar cuando dejamos esta vida. Y cuando nacemos, nacemos en una determinada familia, en un determinado país, ¿m? Que para cada uno de nosotros probablemente sea distinto. Y quizás como almas necesitamos experimentar determinadas vivencias, ¿no? Como almas, como personas, necesitamos atravesar distintos desafíos familiares, relacionales y también culturales y sociales y de país. No por casualidad los argentinos nacimos en Argentina y los colombianos en Colombia o los uruguayos en Uruguay. ¿Cierto? Son diferentes pensamientos, diferentes creencias, diferentes valoraciones de la realidad, diferentes historias de vida que como humanidad necesitamos o no desarrollar. Entonces, toda esa información, cuando nosotros nacemos, la tenemos dentro nuestro. Toda esa información está dentro de cada uno de nosotros. Y también tenemos dentro nuestro, en cada una de nuestras células, en esa parte energética, intangible, en nuestra esencia, ¿no? Que por algo esencia se llama esencia, porque va a eso que somos más allá de nuestra persona, ¿no? Y entonces ahí está toda la información que viene de la familia de mamá, que viene de la familia de papá, y que nuestras familias han tenido que atravesar diferentes situaciones. Algunos han sido inmigrantes, otros han sido nativos, algunos ancestros tuvieron que pasar enfermedades, guerras, otras pandemias en otros momentos que las hubo también, y con una medicina que todavía no estaba tan desarrollada como ahora y han tenido que pasar hambrunas, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Catástrofes, y también han tenido que pasar celebraciones y fiestas y alegrías y encuentros, ¿no? Y todo eso queda almacenado en algún lugar, en la memoria del alma familiar. Muchas cosas no pudieron ser resueltas por ellos, no pudieron ser como tramitadas, no pudieron ser procesadas, no pudieron ser aceptadas. Imagínense ustedes lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera o en cualquiera de las guerras. ¿Mm? ¿Cómo se siente el alma de una familia que tuvo que atravesar una guerra, que tuvo que pasar por ese miedo, que tuvo que perder seres queridos? ¿Mm? ¿Cómo puede procesar el alma toda esa información? ¿Cómo necesita abrir su corazón para poder comprender que eso es lo que tenía que vivir? ¿No? Entonces, a veces en una generación no alcanza para poder procesar todo ese dolor que se vive. Y como no alcanza en esa generación, toda esa información y ese dolor queda encapsulado en el alma. Y eso que queda encapsulado en el alma va como viajando en el tiempo y va llegando a generaciones futuras. Y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Empezamos a sentir cosas que parece que son nuestras, pero que en algún punto no tienen sentido con la realidad que estamos viviendo. Como por ejemplo, viene una chica que tiene ataques de pánico, ¿no? Y dice, pero yo tengo una vida, soy profesional, es un caso real, soy profesional, es gerenta de una empresa muy importante, yo jamás he tenido miedo, yo siempre he sido muy resuelta y ahora
tengo miedo de salir a la calle, no sé de dónde me viene esto, no me pasó nada diferente en la vida. Y no lo puede comprender y cuando lo abrimos a una constelación, aparece un abuelo que viajó a los 7, a los 8, a los 9 años solito en un barco, porque sus padres para salvarlos, para que su vida continúe, fue la mejor opción que encontraron. Imagínense el miedo de ese niño que después fue abuelo, pero que fue niño a los 7 años, cómo queda almacenado en algún lugar de toda esa información familiar. Y como alguien posterior, inconscientemente, sin darse cuenta, empieza a sintonizar con eso que quedó ahí guardado y de alguna manera sirve como para poder drenar ese dolor del alma familiar. Pero no le pertenece eso, o sea, no es algo que es propio. Esto nosotros lo llamamos implicaciones o enredos sistémicos en las constelaciones. Es un enredo. Y entonces esta mujer joven que estaba transitando esta situación, que en algún punto sentía que no era razonable para la realidad que estaba viviendo, estaba de alguna manera tramitando algo ajeno, algo de un abuelo. Entonces, ¿qué hace una constelación? Una constelación lo que hace es poder decirle sí a lo que sucedió, dar lugar a los hechos por más dolorosos que hayan sido. ¿Mm? Y entonces de esa manera puede empezar a dejar con los ancestros todo aquello que no fue resuelto, pero que pertenece a esa otra época, a ese otro momento, y puede empezar a tener la fuerza en su propia vida, para mirar su realidad y seguir lo propio. Cuando uno está implicado o enredado en situaciones viejas no resueltas de la familia, que lo estamos todos sin darnos cuenta, porque es inconsciente, y en un momento por ahí nos enredamos con algo, y en otro momento con otra cosa, y en otro momento es un síntoma, y a veces es un problema económico, o una relación de pareja, o una relación con los padres o con los hijos, y muchas de estas vienen de atrás. ¿Mm? Por eso lo que hacen las constelaciones es, de alguna manera, yo digo, como entrar en otra puerta dimensional. Es como abrir las puertas del pasado y mirar algo de lo que me pasa a mí en el presente, que es como un hilo conductor, ¿no? Esto que veo como una problemática, por ejemplo, este miedo de esta chica o una relación de pareja, y se abre una puerta como del pasado, es como si se corriera un telón a algo que no lo tengo consciente, pero que viene de atrás. Y cuando ese telón se abre, nos da la posibilidad de mirar ese pasado, de abrir nuestro corazón y de dar un lugar a eso que sucedió, de decir sí a eso que pasó y también nos da la posibilidad de dejarlo atrás. Y dejarlo atrás implica hacernos responsables como seres adultos de empezar a vivir nuestra propia vida, desde nuestro presente empezar a proyectar, porque si no, todo el tiempo estamos viviendo el pasado, trayendo ese pasado al presente y proyectándolo al futuro si seguimos enredados. Y estamos como viviendo destinos y vidas ajenas. ¿Mm? Entonces, una constelación, de alguna manera, lo que tiene es una mirada sistémica, decimos nosotros, porque al estar todos unidos, ¿mm? somos parte de un sistema, somos como un átomo de una gran célula universal, ¿no? Y cuando uno se mueve, mueve la totalidad de los otros y todos los demás se tienen que reacomodar. Entonces, siendo parte de un sistema, lo que nos pasa a nosotros no es nuestro solamente. Lo que nos pasa a nosotros tiene sentido dentro de ese sistema familiar. Por más loco que nos pueda parecer, tiene sentido. Entonces, lo que buscamos es ese sentido, el origen de ese sentido en una constelación familiar. Cuando podemos encontrar el origen de ese sentido es que podemos empezar a liberarnos.
a liberarnos de estos enredos y empezar a vivir lo propio, por supuesto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Sí. Sí, yo Sí, quiero preguntar algo muy puntual. sí. La intervención que se da en la constelación tiene un impacto en el consultante, ¿verdad? Ujú, ¿A cuánto tiempo el consultante puede sentir que el efecto de la constelación, o sea, de esos enredos o ujú, atascos que estoy viviendo, se empiezan a, a develar? ujú. Es en el momento en que yo puedo encontrar una conexión con el pasado, con uno de nuestros ancestros. Es ahí cuando se abre esa puerta para sanar estos enredos. Esa es mi Ujú. pregunta. Bien, ya te contesto. Gracias, Jaime, por tu pregunta. Em, Cuando nosotros hacemos una constelación, voy a contar un poquito cómo se hace la constelación y ahí va a estar la respuesta también, Jaime. Una constelación, para los que no han estado nunca en un taller, es una metodología a través de la cual externalizamos una situación o un problema. Quiere decir, ponemos afuera a través de representantes, ¿no? Cuando lo hacemos presencialmente son personas que están representando a otros online también, ¿no? Entonces, espacialmente se van ubicando las personas, los facilitadores, siempre tenemos una mirada muy abierta, una mirada más allá de toda posibilidad de juicio. Estamos en lo que llamamos un centro vacío, que es una conexión profunda con todo lo que forma parte, con el consultante, con los representantes, con el grupo. Es una conexión más allá del ego, más allá de la personalidad, es una conexión de esencia a esencia, es una conexión espiritual, donde no hay creencias, no hay valores, no hay nada más que lo que es. Entonces, desde esa conexión espiritual, lo que hacemos es posicionar a las personas y las personas, los representantes, sintonizan. ¿Mm? Y al sintonizar con el campo de información del consultante, van teniendo movimientos, se van acercando, se van alejando de una u otra persona, de pronto sienten tristeza o enojo o alegría, o se acercan y se abrazan. Entonces, todos esos movimientos nos van dando información de lo que el consultante no era consciente. Los facilitadores vamos haciendo preguntas y a través de esas preguntas vamos poniendo a personas que han sido excluidas. Ahora vamos a hablar un poco de los órdenes del amor. Y entonces la persona viene con una imagen de su problemática. Cuando posiciona esa imagen de la problemática. Y cuando se va desarrollando la constelación y los movimientos sanadores van teniendo lugar, al terminar la constelación, la persona se va con una nueva imagen, que es la imagen de solución. Esta imagen de solución, la constelación en realidad no es ni más ni menos que un movimiento espiritual, un movimiento poderoso. Yo lo llamo un movimiento sagrado. Es un movimiento sagrado que se inicia cuando se abre una constelación, se abre un campo sagrado. Por eso una constelación, cuando nosotros eh, la abrimos, no hay ningún tema que sea trivial. A veces viene una persona con un tema que parece trivial y no es para nada trivial, porque si lo trae a una constelación es porque tiene una gran complejidad que no alcanza a comprender, pero que su alma en algún punto sabe. Los otros días vino una persona a constelar un tema de que llegaba siempre tarde, 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, se peleaba con todo el mundo porque llegaba tarde, la gente se enojaba con ella porque llegaba tarde. Y uno podría decir, ¿cómo va a constelar que llega tarde?
Sin embargo, un facilitador en constelaciones jamás dice eso. No, se abre a ver, ¿y qué sentido puede tener esto que le produzca tanto dolor interno, inconsciente, ¿no? Que está pidiendo una constelación para esto. Cuando abrimos la constelación, entonces, bueno, se van desarrollando algunas cosas y yo le pregunto en un momento, eh, ¿hubo alguien que no pudo llegar a tiempo y como consecuencia de eso se perdió un encuentro con alguien o alguien murió como consecuencia de la llegada tarde? Y entonces ahí me cuenta de que su abuela, que había venido de Italia con todos sus hijos acá a la Argentina, eh, había tenido un gran desarrollo su vida, sus hijos crecieron y después de un tiempo ella decide reencontrarse con sus hermanos que estaban en Italia y se fue a Italia y se quedó varios años allá. Hasta que en un momento decide volver a la Argentina de tanto que la llaman sus hijos. Y bueno, fue demorándose hasta que vino y cuando vino, uno de sus hijos había muerto. Y la abuela no pudo superar ese dolor y al poco, a los 2 meses murió también. ¿Eh? Esa fue la llegada tarde que tuvo ese impacto tan doloroso en esa familia, que después ella, sin saber, sentía ese dolor de llegar tarde. Entonces, nada es trivial, todo tiene un sentido con algo que no fue resuelto antes. Entonces, cuando abrimos ese campo, aparece ahí la información, se da lugar, ¿no? Se amplía la mirada. Entonces uno ya puede comprender que, bueno, este dolor tiene que ver con el dolor que tuvo mi abuela por esta llegada tarde. Y puede dejar con ella, ¿m? Ese sentimiento, respetarlo, honrarlo, y puede entonces separarse de eso y empezar a pensar y a organizarse para llegar más a tiempo también. Entonces, lo que decíamos, Jaime, y ahí voy más a tu pregunta, que cuando abrimos este campo sagrado, algo emerge, algo sale a la luz, algo se revela, algo se nos muestra, y este movimiento va siguiendo, ¿no?, su fuerza. Entonces el consultante que venía con una imagen toma la nueva imagen que ya tiene un movimiento y un impulso. Y ahí yo digo siempre, estoy por escribir, estoy escribiendo un libro, ¿no?, que ya lo voy a dar, falta mucho todavía, pero ya lo voy a dar a conocer, les voy a contar algo sobre esto. Yo hablo mucho de que las constelaciones tienen el efecto que tienen en realidad, porque depende de muchas, de muchos niveles de conciencia, porque las personas que constelan también, un consultante, depende cómo tome este movimiento sagrado, ¿m? Cuál va a ser el efecto que tenga esta constelación en su alma. Entonces, hay personas que toman ese impulso y lo continúan con una gran comprensión. Y hay otras que dicen, bueno, está bien, pero si mi papá me abandonó y mi papá entonces nunca más se ocupó de mí, y entonces prefieren quedarse con el enojo al papá en vez de tomar eso como así fue y tomar al papá como fue. Y deciden quedarse con el enojo en vez de tomar al papá. Y entonces la constelación no va a tener el efecto, la constelación lo muestra, pero si la persona no lo toma y hace algo con eso, continúa con ese movimiento, algo se va a mover, pero no va a ser algo totalmente sanador, no va a ser un cambio transformador quizás en su vida. ¿Mm? Las constelaciones, digo yo siempre, no son mágicas. No son mágicas, pero sí parecen porque cuando algo se revela es realmente una maravilla, porque es algo que no estaba en nuestra mente, en nuestra posibilidad de pensamiento, y sale ahí a la luz y decimos, wow, entonces ahora sé por dónde es, sé qué tengo que hacer para poder sanar, ¿no? Una persona que viene porque tiene un tema de pareja
y entonces tiene problemas con su marido porque parece que es un hijo más. Y bueno, parece que es un hijo más porque está en el lugar de mamá. Entonces, si va a seguir en el lugar de mamá, el marido va a seguir siendo un hijo. Y si la constelación le va a mostrar que para que pueda ser una relación de pareja, ella tiene que estar a la par del otro, tiene que valorar a ese hombre que tiene a su lado como un hombre distinto, diferente, que no va a hacer las cosas que diga mamá, es un par. Entonces, si va a poder intercambiar de alguna manera con esa pareja, donde cada uno está aportando a la continuidad, ¿no?, de la relación y se van enriqueciendo mutuamente, bueno, puede ser que la pareja tenga un lindo desarrollo y una hermosa vida, pero si va a seguir después de la constelación en ese mismo lugar, diciéndole lo que tiene que hacer, entonces, bueno, no es que la constelación no tuvo efecto, es que la persona no tomó esa información que la constelación le muestra también. Entonces, yo digo siempre que una constelación es como una co-creación entre el facilitador y el consultante. El facilitador va abriendo el campo, va mostrando, y el consultante queda en su responsabilidad si quiere o no tomarlo. Y yo a eso lo llamo los órdenes de la responsabilidad, que tiene todo un proceso. Es todo un proceso que va haciendo la persona que quiere sanar y que lo hace también inconscientemente, ¿no? De poder abrir el corazón, de poder tomar, a veces lleva un tiempo y este movimiento se produce en la persona que constela y también se va produciendo en todo su sistema familiar. Y lo va llevando a otras áreas de su vida, como a su trabajo, a sus relaciones con amigos, se va expandiendo ese mismo movimiento. ¿Contesté tu pregunta, Jaime? Sí, sí, Ujú. sí, me queda un poco más claro. Yo sé Bien. que no es un tema fácil de roer, pero me estoy acercando a la percepción que yo tengo frente a estos diferentes movimientos que se tienen para sanar nuestras heridas. Gracias. Gracias, Jaime. Así es. Y a veces el efecto es inmediato, a veces la persona tiene esta comprensión y este alivio en su alma y es inmediato. Y a veces pasan meses, pasan semanas, meses y años. Y a veces, después de 2 años, alguien se da cuenta, wow, esto que estoy haciendo ahora tiene que ver con esa constelación que hice. Entonces eso es muy subjetivo, el tiempo en cada uno depende de la persona, depende del tema, porque hay situaciones que son muy difíciles de procesar también, ¿no? Como pérdidas de un hijo, abusos, situaciones muy traumáticas, son muy difíciles y requieren de un trabajo interno también después de la constelación. ¿Mm? Entonces, depende de muchas variables cuando el efecto comienza a suceder y cuánto dura también, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Por ahora, ¿no? Bueno, Hola, sí, buenas Ani, tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿quién habla? Zulma, mi nombre es Zulma. Hola, Zulma, sí, cómo no. No Te puedo escucho. ponerme cerca porque mi internet anda medio mal, así que prefiero hablar y no que me vean. Pero estoy. Bueno, cómo no. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Sí. En estos días yo estaba pensando en llevarla a mi hija, que tiene 23 años, a hacer una canalización. Ujú. Sé de la constelación porque fui con ustedes en una o dos oportunidades, estuve trabajando con ustedes, pero lo que quería preguntar es esto. Si la canalización es igual que la constelación, No, para nada. para Yo no nada. tengo, digamos, no he estudiado canalizaciones, pero sí muchos de nosotros podemos canalizar información, ¿no?
Pero Bien, es diferente. Yo no te podría decir porque no lo he estudiado, pero sí te digo que es diferente porque en una canalización, por ejemplo, no se posiciona. ¿Mm? no se posiciona. No, Bien, ¿qué se pasa? Yo, recibe información de seres de otros planos, pero no se posiciona y tiene, es otra filosofía, es otra mirada, es diferente. es Eh, diferente. sí, Eh, sí. el Las objeto, constelaciones fundamentalmente se apoyan en la filosofía de Bert Hellinger sobre los órdenes del amor. Bert Hellinger dice que hay ciertos órdenes que es necesario respetar para que el amor pueda fluir en las vidas de las personas. El amor, el éxito, el desarrollo personal, la vida pueda fluir en plenitud en las personas. Entonces, hay algunos órdenes que a veces no son respetados porque no los conocemos. Uno de los claro, órdenes justamente es que todas las personas que nacemos dentro de una familia tenemos el derecho a pertenecer a esa familia. Y a veces, por juzgar a uno porque es alcohólico o es violento o abandonó, lo excluimos del sistema familiar, o robó o está en la cárcel, entonces esta persona no se habla más. Y no es que decimos, bueno, lo excluimos. Lo hacemos a veces como una cuestión natural. Bueno, se fue, se lo pierde, ¿no? Entonces, y queda excluido del sistema familiar. Y esto empieza a tener repercusiones en la familia. Incluso, por ejemplo, algo que es muy común hoy en día, hace ya muchos años, con las familias ensambladas, ¿no? Yo trabajo mucho con familias ensambladas, me encanta trabajar, porque ahí las constelaciones realmente pueden hacer maravillas, a veces con muy poquitas intervenciones, ¿no? Como una pareja se separa, el hombre se separa de su mujer, la mujer se separa de su marido, ambos con hijos o no, uno sí, otro no, y se juntan el hombre y la mujer, ¿no? Cada uno dejó una pareja anterior para juntarse y armar un nuevo sistema de pareja. A veces traen hijos que vienen ya a este nuevo sistema que se arma. A veces incluso esta nueva pareja tiene hijos en común, hijos propios. ¿Mm? Entonces, hay ciertos órdenes que a veces acá no se tienen en cuenta. Ya hacer una pareja es bastante complejo, ¿cierto? Los que han estado en pareja lo saben. Y hacen así, ¿cierto? Si ya es complejo relacionarnos con nosotros mismos, también en pareja la complejidad aumenta, ¿no? Mi complejidad con la complejidad de él son complejidades en conjuntos. Ahora, cuando además hay uno anterior que es la mamá de los hijos y hay otro que es el papá de los hijos y nosotros como papás de los nuestros, bueno, la complejidad sigue multiplicándose, ¿cierto? Pero cuando no conocemos los órdenes, esa complejidad lo hace muy difícil la vida. Y por más amor que haya en esa nueva pareja, no alcanza el amor, como en ninguna pareja, a veces el amor alcanza si el orden no es respetado. ¿Y cuál sería un orden acá? ¿No? Viene él con sus hijos y ella, supongamos que no tiene hijos, pero él con sus hijos viene a esta nueva relación y están primero los hijos de él que esta nueva mujer, porque estos hijos estuvieron antes que esta nueva mujer. Y si esta nueva mujer no puede comprender que ellos tienen un lugar antes que ella y no les puede dar esa prioridad a los hijos para ese hombre que es su nueva pareja, ¿Mm? Ahí va a tener problemas que muchas veces lo llevan a la separación. Porque los hijos que vienen con nosotros vienen antes que la nueva pareja. Y nosotros, cada uno sabe lo que siente, ¿no? Entonces eso debe ser respetado. Pero no solo eso por ahí es fácil dentro de todo. También viene este hombre con esa primera mujer. Y esa primera mujer tiene un lugar como primera mujer. Nosotros siempre decimos la ex o el ex de ella.
Y los ex son los excluidos, los grandes excluidos de las nuevas parejas, sin darnos cuenta que esos ex, entre comillas, si hubieran seguido estando, esta nueva pareja no se hubiera formado. Y justamente la nueva pareja debería agradecer al anterior que lo dejó o que se dejaron y darle el lugar como la mamá de los hijos de su nueva pareja y como la primera o segunda o lo que sea mujer de ese hombre. Cuando uno puede dar y saber que el corazón es muy grande y que si tuvo una o dos mujeres y yo tuve uno, dos o tres o lo que sea de hombres antes, ahora yo estoy con él y todos los demás también tienen un lugar. ¿Por qué? Porque también formaron parte de mi vida, de mi historia, y me hicieron la mujer que soy. Como a él, esas mujeres lo hicieron el hombre que es hoy y que le dio la posibilidad de encontrarse conmigo desde un lugar diferente, nuevo lugar, porque tanto la mujer como el hombre han aprendido mucho con sus otras parejas y traen esos aprendizajes a la nueva pareja también. Entonces, ese, por ejemplo, es un orden importante, ¿no? El que viene antes en el tiempo tiene un lugar prioritario también. Dar ese lugar y respetarlo ayuda a que el amor pueda fluir. Por ejemplo, en este caso, en esta nueva pareja. ¿Mm? Entonces, la inclusión de las personas, dar lugar a las personas como lo que son, a veces vienen, ahora ya no se ve tanto, pero al principio mucho, porque las constelaciones ahora son muy conocidas. Cuando yo empecé en el año 2005 a enseñarlas, ¡ay! Teníamos que hablar de constelaciones, ¿no? Y entonces venían a los talleres personas que decían, bueno, yo no tengo papá. Y entonces venía la pregunta, ¿y cómo es que no tenés papá? ¿No? Porque es muy común decir no tengo papá cuando no conocieron al papá. Y en realidad, papá tenemos siempre, mamá tenemos siempre, los hayamos conocido o no, venimos de un hombre y de una mujer. ¿Mm? Entonces, este no dar lugar, esta exclusión, tiene mucha fuerza en la persona. Por ejemplo, las personas que excluyen a su mamá, en general son personas que son tristes, que los ojos no les brillan, ¿eh? Que les falta fuerza de vida. Las personas que excluyen a su papá también les falta ese impulso para salir a pararse con sus propios pies, a ganarse el sustento, a desarrollarse, a cumplir sus sueños, por ejemplo, ¿no? Entonces, hayan estado o no hayan estado, es importante dar un lugar a los seres que nos han dado la vida. Porque cuando yo le digo que no a mis padres, le estoy diciendo que no a mi vida. No hay otra forma. Ellos me la dieron, pero la tomo la vida. Si me peleo con mis padres, me estoy peleando con mi propia vida. Si los rechazo, me estoy rechazando a mí, porque yo soy ellos. Soy 50% mamá y 50% papá acá. Los haya conocido o no, la vida fue más fuerte que todas las acciones de los padres que tuvimos. Porque si estamos acá, la vida ganó a todo. Entonces, los juicios acerca de los padres nos separan. La comprensión, el agradecimiento, la conexión con la vida nos une y nos da fuerza para seguir adelante. Esta es la mirada de las constelaciones que a muchos de nosotros nos ha cambiado realmente la vida, nos ha hecho la vida más sencilla, las relaciones más comprensibles y hemos empezado a relacionarnos con muchos menos juicios también de los que teníamos antes. Entonces, esto de poder incluir es un paso importante. Ocupar el propio lugar en la vida es un paso muy importante también, ¿no? Soy la pareja, soy la pareja. Soy la hija, soy la hija. Muchas veces nos colocamos en lugares de ser la mamá de la mamá o el papá de la mamá
o el marido de la mamá, o la mujer del papá, sin darnos cuenta, pero todos estos roles nos quitan fuerza y no nos permiten vivir nuestra propia vida. Y a veces estos roles se ocupan con la mejor intención, ¿no? Porque bueno, ¿qué podemos hacer si el papá se fue o el papá murió y la hija mayor se hace cargo, o el hijo mayor se hace cargo de cumplir ese rol, o la mujer se hace cargo de ser mamá y papá, cosa que es imposible, pero se asume esos roles? Y entonces uno los va desarrollando creyendo que es lo mejor, pero lo puede hacer desde su lugar, sin interferir en el rol. Si el padre murió, sigue estando el rol paterno, aunque no esté la persona física, en el corazón de la mujer que queda y de los hijos que quedan. Entonces el recordar, el dar un lugar, es hacerlo presente. Y nadie necesita ocupar ese lugar. Un hijo es un hijo siempre. Nunca puede ser el papá, si es el hijo. Entonces, conocer estos órdenes nos permiten que el amor vaya fluyendo en nuestras vidas, que podamos sobre todo sentir el amor. Porque hay algo que Bert Hellinger siempre nos decía, ¿no? Y es que el amor existe en la profundidad de todas las cosas. Lo veamos o no, el amor está siempre en la profundidad de todo lo que sucede. Y a veces no lo podemos ver justamente porque no estamos respetando estos órdenes.